que digamos que el primero simplemente es como que les voy a contar un poco muy esquemáticamente como proyectos en los que he estado, a los que he estado vinculado, pues. En el segundo punto, más como algunas ideas que me parecen importantes de como del hacer curatorial. Los siguientes puntos todos están ejemplificados aparte de cosas que he hecho. Cuando empecé a trabajar, o bueno, cuando empecé a trabajar como curador, finalmente mi formación no es como curador, mi formación es como artista y realmente nunca he hecho una formación como curador. Digamos que de ser artista pasé a ser curador. Ahí les voy a contar más o menos cómo, un poco sin darme cuenta, terminó sucediendo y digamos que después de haberlo hecho repetidas veces me interesó, como que le cogí cariño o me quedó gustando como las posibilidades de lenguaje que uno tiene pues desde la curaduría. Bueno, este fue como antes de esto, antes de irme para Inglaterra, que me fui realmente fue a hacer una maestría para ser artista, una maestría en escultura, pero antes, muy poquito tiempo antes de irme, casi como una cosa de despedida entre amigos, hice como que fue como no diría ni siquiera mi primera curaduría, sino como un primer como atisbo, ensayo, como más como hacer una exposición entre amigos y como poner unas ideas, como plantear unas ideas ahí, pero como sin ninguna pretensión que fuera una curaduría, solo era como que estábamos haciendo una exposición con unos amigos en Bogotá. En el 2002, básicamente como que estaba un poco aburrido, como que no exponía, no pertenecía como a un campo, no era parte de la escena, en Londres, sí. Entonces, y eso, bueno, entonces estaba un poco aburrido y como que sentía que necesitaba hacer algo. Coincidencialmente, por ahí apareció otra persona que un poco también está en la misma situación, que era un amigo mexicano que se llama Pablo León de la Barra, y había otra tercera persona que era mi ex esposa, que se llama Beatriz López, que es la de Instituto de Visión ahora. Y bueno, en un momento como entre los tres, no sé, nos conocimos casualmente y bueno, como que nos contamos nuestras muchas frustraciones artísticas y decidimos que sí, que es chévere hacer algo, ¿no? Como que es chévere hacer como inventarse algo para hacer exposiciones, pero pues obviamente no teníamos un lugar, digamos que pues ya no estábamos estudiando, pero era como si fuéramos unos estudiantes pobres, muy pobres. Entonces, digamos que no teníamos ni un lugar, ni tampoco presupuesto, y un poco como que a partir como casi que de esas premisas o de esas contingencias, desarrollamos como el proyecto que se llamaba 24/7. Como les dije, casi que la premisa básica era que no tenía lugar, no tenía dinero, era un poco como, digamos que nosotros nos lo imaginábamos como una galería, es como si fuera una galería, pero sin lugar, sin dinero, pensando que no había circulación de los artistas latinoamericanos en Londres. Hicimos más o menos como unas 20 exposiciones. Nosotros mismos nos llamábamos curadores. Era como que lo hacíamos, era como una cosa que se hacía porque digamos que lo que hacemos eran las exposiciones y lo demás era como parte del hacer la exposición, pues como curador o montajista, todo era lo mismo, ¿no? Finalmente, bueno, todo era lo mismo porque siempre es los mismos que hacemos todo. Bueno, no sé, lo típico, era un colectivo y pues todo el mundo jala para su lado y al principio uno tiene unos intereses comunes, pero cada vez los intereses se van distanciando hasta que ya no pudimos más y se acabó 24/7. Bueno, busqué trabajo un buen rato, no fue tan fácil y llegué a este lugar que se llama Wise Art Center, que era en Cambridge. Había entrado una nueva directora que antes era curadora en el South London Gallery, que es como un lugar importante en Londres. Entonces ya venía como con todos unos nuevos planes, sacó al curador viejo, sacó a todo el mundo y dijo, bueno, vamos a empezar de nuevo y
le pareció que lo que yo hacía, como que le parecía interesante, le llamaba la atención, no sé, me metió. Al mismo tiempo que empecé a trabajar en este lugar, fundí un sello, una casa discográfica, que era como no sé, como un capricho, como algo que había querido hacer hace mucho tiempo, nunca lo había podido hacer, como que pareciera que no tiene nada que ver, pero finalmente, como la casa discográfica era mía, pues como todos los proyectos independientes, pues yo hacía todo, ¿no? O casi todo, menos lo técnico, pero entonces finalmente yo seleccionaba la música, que en música se llama A&R, que se llama Artist and Repertoire, como artista y repertorio, que es un poco finalmente, pues es como algo muy equivalente a curar, pues a curar una exposición, y finalmente el disco también tiene un formato, también tiene un espacio, y también tiene como una secuencialidad, y como digamos que en una exposición así como uno cuando la monta planea que la circulación es así, que yo quiero que primero vean acá, tal, y esto va a funcionar así, así, y tiene como diferentes momentos, pues en la música también sucede. Entonces, digamos que también lleva como ese ejercicio pues, con la música, pues, un poco como un ejercicio curatorial. Por ejemplo, cuando uno trabaja como curador, sobre todo pues el caso extremo son como los curadores de planta institucionales de un museo, es imposible hacerle como que el seguimiento que uno puede tener de un artista, no hay seguimiento de los artistas, en el sentido que yo trabajo con Matute hoy en esta exposición colectiva y, ¿sabes? Es como que bueno, cede el puesto a otros y siempre hay como que hay una necesidad de renovar. Entonces, y pues si es una exposición individual, pues, ¿sabes? Ya la próxima exposición individual va a ser en 10 años, 5 años. Como que no hay, mientras que, por ejemplo, como en la casa disquera o en la galería, sucede que es más bien el opuesto, que es como uno hace como un pequeño equipo, como unos colaboradores, un club o no sé cómo se le diga, uno es un equipo y finalmente no es con todos, es como que somos nosotros, somos un pequeño grupo y entonces así como esta persona le saqué un disco hoy, en 6 meses le voy a sacar otro y entonces como que uno sí sigue como todo un desarrollo del trabajo como continuamente. Por ejemplo, en lo de los discos era muy, digamos que es más tangible aún que en la galería, en el sentido que, bueno, la gente produce, pues, bueno, mis discos, mis sellos eran de techno, pues de música electrónica. Entonces la gente tiene una súper alta producción. Entonces la gente, no sé, yo creo que de 4 canciones que le saca, máximo el 10% de lo que la gente produce se publica. Entonces yo ya música y como todas unas cantidades de producción que pues que nunca se hacen públicos. Y entonces en ese sentido, como un poco a partir de esa idea, fue que me pareció interesante hacer también el proyecto de la galería, en ese sentido que era como poder seguir a alguien, como los desarrollos, como casi que seguir una carrera y al mismo tiempo no administrar una carrera, pero como acompañar una carrera más bien, o acompañar como el desarrollo de un lenguaje más bien. Entonces pues uno sí va como eso, este año hicimos una exposición individual, el próximo año vamos a hacer otra, finalmente después quién sabe, vamos a hacer una colectiva o vas a ir aquí o no sé qué, entonces uno está como constantemente en contacto con ese pequeño grupo de artistas y el lado opuesto para mí es cuando uno trabaja como por ejemplo en una gran institución o en un museo, sobre todo de planta, y es que, por ejemplo, pues piénselo de una manera, pues no sé, piense que digamos que estamos aquí en el Museo de Pereira y a usted le hicieron una exposición, ahora, está teniendo una exposición individual, pues sabe, se va a demorar mucho en que le vuelvan a hacer otra exposición o simplemente que lo vuelvan a meter hasta para una colectiva seguramente se va a tomar un tiempo, como que es otro tipo de relación muy diferente, pues no puedo seguir como los pequeños desarrollos del lenguaje. Después, por unos accidentes, después en un momento, Domino hice una pésima decisión
y en Londres abundaba el trabajo en aquellos o hasta justo hasta antes. Era muy pues siempre había esa cosa de la movilidad del trabajo que no sucede aquí. Allá uno como que me mamé tal, mañana no sé, en un mes tengo otro trabajo. Entonces estaba ahí muy bien, muy organizado y sí, 2 años y medio, como que bueno, ya se acabó el ciclo, ya suerte, chao, muchas gracias. Entonces renuncié y por una mala coincidencia renuncié y como la semana siguiente estalló la crisis económica en Europa y decidí ir a Cali, que era como donde había hecho el bachillerato, pero pues hacía 20 años que no vivía en Cali. Entonces, pues obviamente no conocía a nadie, no tenía ningún vínculo con, pues aparte como de 2 amigos, pero no tenía como ninguna conexión con el contexto. Entonces, como que bueno, no, pues es lo que decimos, uno llega, no, que es que quiero ser curador. Pues nada, no hay nada, nunca, no existen esos puestos. Entonces, pues simplemente dije, bueno, pues igual que diablo, necesito hacer cosas para no sé, como para insertarme o bueno, o por hacer también, porque es que si uno no hace también se oxida y se frustra. Y digamos que por ahí el primer año, creo que el primer año más o menos fue como de acople. No creo que... Eso debe ser como el segundo semestre del 2011, pues las primeras cosas que empecé a hacer. Como que tenía más vínculos con Bogotá a pesar de vivir en Cali. Finalmente todo lo empecé a hacer en Bogotá. Antes había tenido el espacio y había trabajado como de planta, pero nunca había tenido como ese rol o esa incertidumbre del curador independiente. Pues tiene como unas particularidades, pues no puesto al curador de planta o institucional, es que finalmente, bueno, cuando es curador independiente es un poco como que, pues hago un poco lo que me da la gana y yo veré con quién lo hago, ¿no? Como no tengo que seguir como ningún brief o ningún programa, ninguna políticas de exhibición, es como que solo desarrollo como mis propios intereses y negocio pues o gestiono dónde hacerlos. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cómo escoges una propuesta? Uf, está difícil. No, es que su pregunta está difícil porque hay una cosa que odio y es, yo creo que todos los artistas me lo deben odiar, es cuando le dicen que haga un statement, que es como si fuera, que es esa, pues, ¿sabes? Statements son esas 10 lineecitas que supuestamente resumen todos sus intereses, ni siquiera todos sus intereses, no es que no es una cosa así para todos lados, usted va en un canal con una gran certeza y una claridad, de eso se trata el statement. Yo pues personalmente evito el statement, me parece que no tiene sentido, porque aunque puedo identificar como algunos intereses que tengo, también, no sé, digamos que soy una persona curiosa. Creo que más bien, respecto a su pregunta, más que seguir como unas líneas definidas, lo que sí tengo claro, más bien como es como una especie de metodología y casi todo lo que hago obedece como a una reacción hacia algo. Digamos, una reacción hacia el contexto, una reacción hacia lo que los otros están haciendo, hacia ciertos tipos de producción, hasta cosas como, bueno, hacia el espacio, las condiciones, pero sí, no trabajo como con esa claridad, pues como conceptual de que es que mi carrera va así, y yo soy el representante de arte y naturaleza, no, yo no. Y ese es como un poco el ejercicio que se cristaliza en la curaduría de arte cámara, donde está esa palabra incertidumbre, ¿no? O sea, como hay un otro, por ejemplo, desde el momento que empiezas como con la música, con ese ejercicio No, yo creo que está ahí sobreinterpretando, no, realmente eso, ya ahorita hablaré de eso y les explicaré más bien a qué iba lo de la incertidumbre, lo de la certeza. ¿No ves a veces No. intuición y empezar a reconocer el contexto? Y ver No, eso lo pensaba más, realmente eso lo pensaba más hacia el público, como esa idea de, bueno, así cortico, pues lo de arte cámara. Básicamente, bueno, una es lo que le decía, reaccionar. Eso es en el contexto de la feria. ¿Cómo es la feria? La feria son cubículos, por un lado, pues ya como físicamente.
lo que está exhibido, también, digamos que tiene un... Ahí, bueno, estoy hablando como si haciendo el ejercicio como de ser un público general, ¿no? Entonces, si usted va allá como público general, bueno, hay eso. Por otro lado, usted sabe que todos esos objetos, digamos que son preciosos, son costosos. Y eso, digamos que, para bien o para mal, finalmente termina como afectando, creando como una especie de plusvalía simbólica. A la gente cuando le dicen esas, por ejemplo a los periódicos les encanta esa historia que este jarrón lo vendieron por $1.000.000. ¡Wow! Y ahora ya es una cosa increíble. Y pues, ¿sabe? No sé, es el mismo que venden por 10. Pero entonces como que toda esa dimensión del dinero también hace que las cosas como que se sobrevaloren y asimismo que también se acepten como esa idea de que si cuesta $1.000.000, pues es que es buenísimo, entonces si es arte y es como, ¿sabe? Como que finalmente un poco creo que lo que para un público más general, pues en el contexto de las ferias lo que pasa es que todo está como dentro de la certeza que ya ha pasado como todos unos filtros de valor que un poco mediados por el valor económico y que pues ya como que pues eso es arte y sí, ¿no? Como que está bien, no me gusta, no es mi estilo, no sé qué, pero todo está bien. Entonces digamos que lo que yo quería hacer en el arte cámara digamos que esa era la certeza, todo lo que usted ve allá que sabe que cuesta mucho, y la incertidumbre era lo que está acá, que aparentemente de pronto no tiene mayor talento manual. Muchas cosas también eran como que apelaban como a cosas que son residuos mismas de las exposiciones, como por allá como unos palets que habían, las estivas. No, ahorita volvemos ahí más bien. Bueno, entonces simplemente, bueno, esto lo voy a acelerar más bien. Bueno, otra cosa que hice como que fue como más o menos importante cuando llegué fue que hice los salones regionales y estaba un poco en ese plan de que eso, estaba ahí buscando qué hacer, no tenía trabajo, estaba haciendo como unos proyectos por aquí y por allá. Entonces decidí que bueno, pues no sé, listo, ahí hay trabajo, ahí hay dinero, ¿no? Ahí está la beca, entonces hay que ir a cogerla. Entonces apliqué para hacer para hacer esto de los 14 salones regionales Zona Pacífico con un proyecto que se llamaba Desde el Malestar y listo, me lo gané. ¿Cómo te fue con las pautas que pone el ministerio para lo que tienen que hacer? No, muy bien, era muy fácil. Yo conociera puras historias traumáticas de la gente que lo había hecho de ahí para atrás, que les daban 2 pesos y la gente terminaba trabajando gratis meses y hasta metiendo dinero propio. Entonces yo lo primero que fui a preguntar fue por eso. Y dije, no, pues a mí no me interesa así, como que pues si hay plata y puedo, finalmente eso, como que yo puedo tener un salario y pues que haya dinero para hacer las cosas y eso, como sin sufrimiento, a mí no me interesa sufrir. No, eso del martirio, ser mártires, eso es para otro. Bueno, pasa mucho en los salones, creo que en los salones regionales es el caso típico. Hace poco estuve en una evaluación de los salones regionales que acaban de pasar y claro, había un señor que sufrió, pobrecito, pero es que era obvio, es como, oiga, pero es que si usted le dan 10 pesos, con 10 pesos no puede hacer 50 exposiciones y si usted solo gana, no sé, 2 millones de pesos al mes, pues usted no puede, no sé, como que uno tiene su trabajo tiene como con los honorarios, pues uno también, eso, hay como unos límites, ¿no? Como que si yo me gano, no sé, para 2 meses de trabajo, pues yo no voy a trabajar 6 meses por el valor de 2, ¿no? Pero entonces siempre pasa esto que, no sé por qué la gente siempre se sobredimensiona, no sé, entra como en unos delirios narcisísticos ahí y ahí pues se le va la olla. Pues a ti no te pasó. No, es que yo soy más pragmático. Sí, simultáneamente a eso, entonces finalmente hice como mi primer intento de galería, que era como un poco la idea con la que yo traía, con la que venía pues un poco originalmente, que era como una meta o algo así que quería hacer. Y digamos que hice una primera galería,
La hice con un socio, no sé, no nos entendimos muy bien, tenemos como intereses diferentes y maneras como de, como aproximaciones diferentes. Y bueno, duró solo un año nomás. Después simplemente en un momento empecé a trabajar en el Museo de la Tertulia, pues era como el curador de planta. Eso lo hice por ahí un añito y medio, algo así. Empecé a trabajar en la Tertulia cuando empecé a hacer lo de arte cámara, que ahorita más adelante lo mostraré, pues es así como solo por mencionarlo. Y finalmente después tuve también como uno de esos pequeños, como un momento muerto ahí, pues por una situación pues personal. Bueno, se murió mi mamá, etcétera, la enfermedad, bla, bla. Entonces como que más o menos como un año, sí, aproximadamente un año, un poquito menos, no hice nada. Y después de que pasó esto, pues un poco me pasó lo de siempre, que es, bueno, por un lado como que había el trabajo en artes en artes plásticas, y así pues como artista, como curador, exige mucha visibilidad. Como que, digamos que en el momento cuando estaba haciendo el arte cámara, en ese momento como ya, digamos, la máquina andaba sola. Como que yo no estaba buscando nada y simplemente uno hacía una cosa y mientras tanto a otro le pedía que hiciera otra cosa y siempre tenía como encargos. Pero entonces en un momento que paré, finalmente es eso, uno desaparece muy rápido en artes. Como que si no está ahí constantemente sonando ahí con el sonajero, se desaparece, la gente lo olvida a uno, etcétera, y como que entonces cuando quise retomar, pues de nuevo, qué esfuerzo, ahora toca como no reempezar, pero toca como desarrollar cierta inercia. Y pues me estaba aburriendo y entonces, entre otras, pues con lo de la muerte de mamá había heredado una oficina que quise alquilar un tiempo, pero pues no sé por qué no se alquiló. Y bueno, finalmente dije, bueno, no, ¿qué va? Pues voy a utilizar esa oficina para hacer un proyecto de exposición, que es pues como lo que estoy haciendo ahora, que se llama BIS, Oficina de Proyectos. Bueno, todo eso era como una gran y larguísima introducción. No sé, en un momento me puse a pensar un poco como en estas como cosas, casi que de ciertas particularidades que hay del hacer curatorial, como me imaginaba que obviamente artistas iban a ver. Entonces se me ocurrió un poco esa analogía, que es, bueno, eso, lo del artista del taller, pero por el otro lado la exposición, el curador y la exposición. Entonces la analogía va en el sentido que, bueno, un poco el artista, bueno, una práctica un poco más, obviamente hay prácticas artísticas que pues no tienen taller, etcétera, pero digamos como hay la idea que el artista produce en un taller, o así no produzca en el taller, al menos el artista ve lo materializado, lo que hace en un momento previo a la exposición. No es como que el artista llega y hace esta botellita y se la lleva a la casa, si no tiene taller simplemente se la lleva a la casa, la mira, la reinterpreta, a partir de sus ideas hace como una evaluación si se materializaron bien, etcétera. Y después en un momento decide hacerla pública, que entonces lo lleva a una exposición y ya es pública y ya los otros pueden ver y mirarla y ver si qué desastre es o qué tan bueno, etcétera. Pero finalmente como que hay una cosa particular como el proceso creativo de la curaduría, es que finalmente uno siempre está trabajando en una abstracción. Como que uno nunca tiene como una, pues aparte de horas antes de la exposición, o 1 o 2 días antes, digamos que todo solo es una abstracción. Yo decidí que decidí que me gusta esta obra y esta también, y bueno, ahí tienen sus letreritos y sus logos y como que me parece que tienen sentido juntas, y que esa la voy a poner aquí, que esa la voy a poner allá, pero finalmente uno no tiene, todo eso es como una gran elucubración, porque por lo general la obra ni siquiera la tengo, la obra pues me la van a traer,
Yo pues la vi alguna vez, de pronto hace un año la vi, pero en otro lugar, otras condiciones, de pronto el artista se la cambió un poco, como que todo es como una gran, pues como en cierto sentido como una apuesta, como sobre un planteamiento abstracto, y en el que toca como tratar de como proyectar las ideas, pues no hay como una materialización evidente, sino que es lo que es como siempre es como una proyección de las ideas o de esa materialización, y finalmente lo que pasa es que uno, pues digamos que uno ve las cosas materializadas, la exposición, pues uno la ve casi que al mismo tiempo que los que fueron a la inauguración. Digamos que por lo general uno, pues si es así bien organizado y todo, pues la ve un día antes, como que si es juiciosa. ¿Un día que lo que viste no te gustó para nada? Sí, claro, no, y las he cambiado. Creo que supuestamente la gente no lo hace, pero claro que he cambiado exposiciones, que ha pasado la inauguración y las he cambiado, ya listo. Empezó, finalmente los que vienen después nunca la vieron, entonces no importa, pues para mí. ¿Cuál fue la que más te golpeó, que tú hayas dicho, uy, no quedó tan interesante? No es que sea que no queden interesantes, lo que pasa es que hay como son como torpezas no sé, como que finalmente eso, como en ese recolgar las exposiciones, no, creo que no son, por lo general no es una cosa ya como de la narrativa, pues como de esos diálogos sino más como son pequeñas como sutilezas como del espacio, como ya como de la obra en el espacio. Entonces, sí, como que sí, claro que he cambiado exposiciones, hay veces pedacitos, hay veces una buena parte. Y sí, y pues sí, finalmente no lo hago sin ningún problema. Casi que si no fuera tan increíblemente tedioso, de pronto lo haría más. Pero pues es que montar es muy tedioso y además implica por lo general mucho trabajo, porque quitar esa cosita allá, entonces implica resanar allá, no sé qué, pinta aquí, tin. Bueno, y entonces si ese lo muevo 3 centímetros para allá, entonces va a terminar moviendo eso, y entonces es muy aparatoso. Pero sí, muchas veces he hecho eso y lo hago pues sin ningún problema, en el sentido que pienso que, pues sí, porque tiene que la exposición como detenerse ahí, como listo, abrimos las puertas, la inauguración, ya la foto, tan, como que al fin y al cabo la exposición es como para los espectadores, y si la gente, por un lado, por lo general la gente no vuelve a las exposiciones, si ya la vio, bueno, pues qué desafortunado que le tocó la versión no tan chévere, pero pues que si uno lo puede hacer mejor para los siguientes, pues ¿por qué no hacerlo? ¿Y cómo te ayudas? ¿Dibujas? ¿Haces algo en Photoshop? De todito. Pues últimamente ya utilizo una cosa que se llama, pues como unas cosas de 3D. Sí. Pues lo más básico es que simplemente, o lo que hice durante muchos años, es que sí le pedía a las salas que me pasaron un plano con medidas, pues, y más o menos, pues, cercano a la realidad, pues. Y lo que hacía, entonces, simplemente, pues, como en planta, como una en planta, y llegaba y componía como las piezas, digamos, como con la fotico que tenía, las ponía en escala, en el espacio. Esa es como una manera básica. Aunque es muy engañosa, por ejemplo, como la idea como de la pared, como es en planta, como que en planta todo es como la pared, ¿no? Sí. Porque como cuando, por ejemplo, los objetos que son en la planta, uno no tiene sentido de la altura, ¿no? Entonces, no sé, finalmente, por ejemplo, en planta uno puede ver que aquí esta cosita con esta otra y que hay 1 metro y no sé qué, pero de pronto el objeto es alto y entonces como que todas esas cosas como que sí cambian, ¿no? Eso es como una aproximación, digamos, básicamente como para que no se le vaya la mano en la cantidad de horas, o saber que pues puede que saque alguna, pero como más o menos una aproximación, creo, como para más o menos calcular pues
qué tantas horas puede tener, algo así. Y bueno, y más recientemente, por ejemplo, pues como con la galería, pues como pues en ese me puse en el trabajo de pues eso de levantarlo en 3D, pues como sabía que era un 3D que iba a utilizar muchas veces, entonces pues ya levanté el espacio en 3D, pues con todos los pequeños detalles y la cosita y el, ¿cómo se llama? El guardaescobas y bordecito de la puerta, el aire acondicionado, todas las pendejaditas, pues porque sabía que digamos que eso lo voy a utilizar muchas veces. ¿Qué tanto permites tú que los artistas intervengan en la curaduría? Ah, no, pues yo creo que no, pues no, cada cual zapatero tus zapatos. Yo no les voy a cambiar la obra, no me cambien a mí la narrativa, ¿no? Como que yo no le voy a cambiar la obra. Pero digamos que un artista también piensa su obra en relación con un espacio. Sí, bueno, hay dos cosas, a ver, es que yo hago como unas diferenciaciones pues en cuanto a curaduría. Digamos que para mí realmente como curaduría de verdad son exposiciones colectivas. Como que las exposiciones individuales, no sé, eso es como un acompañamiento o una curaduría menor, pues, digamos en el nivel de trabajo que uno tiene, porque pues, por ejemplo, la exposición individual, pues obvio que tiene que estar liderada por el artista, ¿no? Entonces uno le hace un acompañamiento, sugerencias, etcétera, le ayuda un poco como a pulir, a limpiar, etcétera. Finalmente cuando uno hace una exposición colectiva, pues finalmente, pues al menos yo intento que es un relato muy preciso. Como que no es que él está con él porque, no sé, porque su obra se parece, sino, no, es que no es ni él, es esa obra y es esta otra, no es él, son las obras. Y pues en ese sentido pues considero que pues si pues a mí usted ya hizo su obra, yo no en cierta medida uno no le va a hacer digamos que no se la va a montar de la manera que no es, o bueno, hay como unos límites, ¿no? Hay como unos márgenes, pero más o menos uno se ciñe un poco a lo que ya viene con la obra, pues que no sé, que si la obra es ese cuadro y que hay que colgarlo, se cuelga a 10 metros y a mí me pareció que eso tenía sentido, en ese momento pues yo se lo colgaría a sus 10 metros. Lo que le decía, yo no me meto en la obra del artista, entonces pues que la gente no se meta en el relato de uno. A ver, vuélvame a dar el ejemplo. Pues no sé, es que es como, porque bueno, son situaciones que a uno se le presentan cuando está... Por ejemplo, que yo vea que algo que es como torpe a nivel del lenguaje del artista. Sí, bueno, no, yo creo que hay una cosa, es que finalmente en eso de la curaduría, bueno, yo decía que no se metan en lo mío, yo no me meto en lo suyo, pero al mismo tiempo también es como hacer una exposición, pues, más porque la curaduría es como la parte autoral del curador y la obra es la parte autoral del artista, pero hacer una exposición es una cosa de una colaboración y es una negociación. Eso es como es un diálogo con el artista también y finalmente el artista tengo que convencerlo también para que diga, ah, ¿sabes qué? Me parece chévere tu idea, listo, te voy a prestar la obra. Yo tengo hasta que convencerlo para eso, pues no es que yo le diga, oye Pepito, mándame la obra y él, no, yo también tengo que como dialogar con él, contarle un poco por qué me parece que su obra porque yo creo que tiene sentido, porque también hay veces uno puede creer, hay veces uno como que pues uno también, como es un ejercicio de interpretación, realmente uno lo que hace es está interpretando a partir del venadito, uno interpreta y entonces en esa interpretación uno dice, bueno, estas cosas, según las interpretaciones que tengo de diferentes obras, estas cosas pueden tener un buen diálogo, pero pues de pronto la interpretación de uno también difiere mucho de la del artista. Entonces también unas veces les puede contar al artista y el artista le decir, no, pero pues, no sé, no me parece, no sé, no le presto la obra, simplemente no me interesa. Y bueno, y hay otra cosa es que... ¿Te ha pasado bastante eso, como más o menos? Que te digan, sí, me ha pasado unas cuantas veces. Sí, me ha pasado que una gente que ha dicho, pues es mucho idiota, más o menos.
Sí, sí, sí. Gente que lo trata muy mal y todo. Sí, claro que sí me ha pasado. En otro sentido, creo que, bueno, un poco, hay una cosa también en esta idea como de la precisión en la curaduría, me ha llevado es que odio, o mejor dicho, casi exclusivamente solo trabajo con piezas, con obras terminadas, que yo ya la conozco, digamos que eso, que yo he podido tener una interpretación. A mí esa vaina que el artista, no, yo voy a hacer y no sé qué, esa vaina siempre es un desastre. Me gusta trabajar como con las cosas terminadas para tener como una certeza precisamente de cómo se articulan, porque finalmente esto es también una cuestión de lenguaje, entonces yo necesito también tener mi vocabulario claro, ¿no? No puedo que me estén cambiando las palabras y la significación, y eso necesito tener las piezas desordenadas para poder, pues para hacer algo semánticamente rico, pues como para poder elaborar algo. Y decía que cuando uno, en estos casos de que el artista, que tengo una idea, que voy a hacer, no quiero decir ni siquiera que la obra le vaya a salir mal al artista, pero eso casi siempre porque finalmente nunca es lo que realmente le dice, pues es parte del proceso natural de la creación. Nunca, no hay esa certeza, ¿no? No es que yo le dije yo voy a hacer la botella y le dibujé y fue igualita, no, pues ya cambió en el proceso. Entonces simplemente eso siempre se crea para problemas y entonces como que se genera muchas imprecisiones en la curaduría, entonces yo prefiero evitarlo porque sé que es difícil y de vez en cuando uno toma el riesgo, pero también es como que es un riesgo calculado con ciertas personas que ya como uno ya tiene que conocer casi que no sé, el trabajo de la gente o cómo trabaja para someterse a ese nivel de riesgo. Prefiero trabajar, como tú dices, con obras estables, aunque también pues de vez en cuando hago esa concesión, pero también una de las razones, no solo pues que es ese problema que puede llegar a casi que a desarmar o desarticular o ser como una ficha suelta, también es que hacer ese seguimiento demanda demasiado trabajo. Y entonces también en ese sentido hay que ser como, pues, sí, hay que ser pragmático y es como... Y además también eso casi siempre conlleva también como una pequeña como disputa de un poco del poder, de quién tiene el poder. Entonces el uno va a decir que es que no, que es que usted me está dirigiendo la obra. Uno entonces es como que no, como así, pero si mire que me ha dicho que iba a hacer eso, entonces ya ahora ya me está metiendo en un problema. Eso es que realmente eso es solo para problemas, pues no sé, creo que yo no sé, otra gente tendrá ese carácter conciliador, pero a mí no me funciona, pues. Y también y lo que sobre todo que demanda mucho trabajo y creo que sí, no, me parece que uno no necesita estar como, creo que como que el artista es como que hay que dejarlos que hagan, ¿no? Porque es que eso es como ese seguimiento, finalmente es como una vigilancia, termina siendo como una vigilancia. ¿En conversación? Sí, pero en ese seguimiento hay como una cosa de vigilancia que es como la evaluación, como que hay, pero ¿y qué si te ha rendido? ¿Qué tanto has hecho? ¿Ya compraste los materiales? No sé, pero a mí me parece molesto y creo que es mejor cada cual como con sus tiempos y ya es mejor tener como las cosas, los objetos semánticos claros y armar uno su vocabulario y su discurso más bien. Cuando uno hace parte de una curaduría, casi siempre termina peleado con el curador. O sea, es casi una... Pero es que yo creo que, bueno, yo no sé, esa polarización me parece un poco, es que no sé por qué la gente precisamente es como si fueran una competencia, como si fueran como, pues lo que le decía, como si fuera como, es que creo que se ha creado como esa idea que, como de una pirámide, y entonces como que el curador supuestamente está arriba y abajo están los artistas. Pero pues realmente creo que no hay tal, bueno, o sí hay tal, pero finalmente esa pirámide va para todos lados. Hay artistas que están mucho más arriba que los curadores y le pueden decir al curador que le cambie la exposición y
Finalmente, pues digamos que yo prefiero mantenerlo de una manera más horizontal y por eso simplemente planteaba que es como una colaboración, que yo tengo que convencerlo y usted también tiene que convencerme que su obra sí es buena y que sí está chévere, pero yo también tengo que convencerlo de que mi exposición sí es lo suficientemente buena para que usted acceda a mostrar su obra. Digamos que resalta más en el, digamos, en el portafolio, perdón, en el catálogo, en la postal, el nombre del curador que los de los mismos artistas. No, jamás, jamás, No, pero, jamás. He visto casos. Ah, bueno, pues no sé, pero yo creo que si uno coge cualquier catálogo y todas las imágenes dicen los nombres de los artistas y no sé qué, y por allá en los créditos dice el nombre del curador. Además uno no va a una exposición a ver el curador. Y Es que eso fue algo de lo que pasó también en una reciente exposición que hice parte, del cual el curador prácticamente se llevó casi todo o sea, listo, hizo la curaduría, muy bien, chévere, ¿verdad? Pero en la postal salía el nombre de él, o sea, en la postal que en la exposición, nombre de él. En el texto que salía en la página del ministerio, nombre de él. Los artistas no aparecían. bueno, pues como en otras, no en sé, otras pues, instancias, claro, pues creo que bueno, eso yo creo que eso tiene como unos protocolos y pues, dígame. A propósito, precisamente como de esto, yo quería preguntar, pues, también como teniendo en cuenta en la pregunta anterior de esas curadurías como diferentes, quisiera saber tu opinión frente a la curaduría del Salón Regional del Pacífico, pues que fue... Muy buena, buenísima. La mejor de todas. Ya vi todos los regionales, pues al menos en diapositiva, y obviamente era el mejor. Finalmente era una curaduría de artista, como que era un claramente como una sensibilidad y como una aproximación como a la materia, al color, bueno, la forma, etcétera, que era una cosa que es como los curadores, el curador que no es artista jamás podrá hacer eso, porque un poco precisamente porque son el curador formado como curador es el que cura desde el texto y digamos que el que se forma como artista es el que cura desde la imagen. Y en esa exposición particularmente era curada pues desde la imagen, y en ese de curar desde la imagen es precisamente darle toda la importancia a la obra, pues que ya es como digamos como una fina, como una gran concentración, como una muy, ¿cómo se dice? Bueno, digamos que es sobre todo la obra es lo primordial, pues. Y entonces era como, en ese sentido era ridículo, pues que los artistas dijeran que es que no, pues que eran invisibilizados, porque es que finalmente en una exposición nadie está exhibiendo artistas, lo que se está exhibiendo son las obras, y a través de la obra pues digamos que eventualmente se exhibe sí, es como que uno no está haciendo aquí un ramillete de artistas ni de nombres, finalmente las exposiciones son las obras y su articulación entre ellas o lo que sea, pero son las obras, uno exhibe son las obras, esa exposición exhibía las obras. Pasa esto, ese es precisamente es como un ejercicio tan sensible que no es un ejercicio, digamos, mucho discursivamente es tan sencillo que pues realmente lo que es que verlo, porque digamos, es que ni siquiera, además finalmente no necesita ser ni siquiera una curaduría, ni siquiera necesita ser, por ejemplo esa curaduría no necesita ser discursiva, pues. Lo que le molestaba a la gente era que no había como fichas, ¿cierto? Entonces, pero había una hoja, pues es que eso es... La hoja fue después. No, la hoja siempre estuvo. Pero lo que yo entendí me pareció interesante es que intentaban que las mismas obras también propusieran un diálogo. O sea, sí. Que las personas que visitaban la exposición se alejaran un poco del título, del artista. Bueno, la hoja sí estaba. Lo que pasa es que no era pues como, digamos que existía una hoja, y obviamente yo lo sé pues porque para mí, pues yo también la vi, y porque en general, digamos que cuando uno tiene una hoja con un plano, no es tan cómodo como simplemente mirar así de reojo y verlo ahí. Digamos que exige un mayor nivel de concentración, y es un poco más exigente con el espectador, como uno
ah, la de allá, chanza. Es más sencillo uno pasar y verlo así nomás. Pero creo que esa exposición lo que buscaba era un poco, precisamente, como usted decía, más allá del nombre y esas cosas, como un poco que la gente como que se acercara como sin prejuicios o sin a prioris a las obras y que simplemente como por cualidades formales, matéricas, etcétera, como que viera cómo se podían establecer diálogos, pues. Casi que en ese sentido como que un poco la gente misma, el espectador, casi que en cierta medida hacía un pequeño ejercicio curatorial en el sentido que era que veía esta mesa y decía, ah, mira, este y este se articulan por color y forma. Y esta cosita con esta, y entonces como que la gente podía establecer relaciones y que eran relaciones que eran, digamos, intuitivas, que no tenían que pasar pues como por todo un aparataje conceptual y finalmente eran obras que no eran narrativas, pues era una cosa concreta, era una experiencia pues que era sobre la experiencia concreta. Perdón, sí. Bueno, ya entiendo la palabra. Algo que también, precisamente dentro del ejercicio curatorial, era pues una propuesta más como de archivos, ¿no? Como que los objetos allí expuestos fuesen como archivos y por eso el asunto de los gabinetes y... No, para nada. Pues, No, ¿cuál archivo? leyendo el texto curatorial. No, ¿cuál archivo? Y pues digamos que en esa dinámica no había como una organización y creo que más que las fichas técnicas lo que molestaba era como que si la dinámica es de archivo y el archivo... No, pero es que no había ninguna dinámica de archivo, no había ninguna dinámica de archivo. Es que creo que te estás confundiendo. Digamos, a mí me molestaba un poco la idea que apelaran como a esa idea del gabinete de curiosidades, pero lo único es que, bueno, digamos que lo entiendo en el sentido que es que el gabinete de curiosidades era ese como el premuseo y que eso era un mundo de maricaditas sueltas diferentes ahí y que no había necesidad de que hubiera como una coherencia, ni taxonomías, ni nada. O lo máximo que podían haber eran unas taxonomías intuitivas, pero eso era un mundo de cositas curiosas y que cada una era como especial en sí, pero porque estaba una con otra, no obedecían como esa lógica pues, del museo. Entonces, por eso digamos que se apelaba como a esa idea del gabinete de curiosidades. Sí, amigo. Desde el punto de vista académico, ¿hay talleres o hay cursos o carreras de curaduría aquí en Colombia? No. Y si las hay, o sea, ¿qué materias usted considera que debería tener esa capacitación para hacer? No, ni idea realmente. Pues yo le digo, yo no hice formación en curaduría, sé que no la hay en Colombia. Creo que finalmente es un poco como que, eso sería como un poco como bueno, por otro lado ya dije que no me interesa, cero la universidad, la academia, cero, pero al mismo tiempo es un poco como plantearse como qué materias debería existir en una carrera de artes, porque finalmente hay tantas maneras diferentes de hacer arte, también hay muchas maneras diferentes de aproximarse a la curaduría, entonces como que no sé si, pues no sé, creo que sería eso es un trabajo de años responder esa pregunta, pues.